Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios y gracias a todos ustedes que oran por nosotros mientras Dios nos manda a diferentes partes del mundo a proclamar su palabra. Hay una efervescencia a través del mundo, hay muchos ataques contra el cristianismo, pero Dios está haciendo florecer un nuevo mover de su espíritu, un amor por su palabra a través de las naciones. Y quisiera yo nada más darles gracias por estar parados con nosotros en la brecha mientras atacamos las fuerzas del enemigo en esos países, especialmente los más oscuros, los que más niegan el evangelio. Dios está haciendo un trabajo en medio de esos lugares. Génesis 22. Y el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Oigan esa palabra, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Oigan el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, a padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero leer Isaías 6. Isaías 6. En Isaías 6 encontramos el gran mover del Señor que Isaías ve y nos testifica en un momento suspendido en el espíritu como una forma de reto para el resto de nosotros. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los siguientes versículos nos hablan de su grandeza, de lo que vio ese día. Oigan esto, el versículo 8. Después oí la voz del Señor, nos dice Isaías, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, desciende con poder, donde quiera que tu pueblo lo escuche, en las montañas, en las ciudades, en los carros, en las cocinas, en la noche, en los días de necesidad o en los días de abundancia. Toca a tu pueblo en este día en el nombre de Jesús. Amén. El jovencito Isaac no sabe que él va a ser el sacrificado ese día. Sabemos por qué hace una pregunta. Aparentemente él ya sabe y ha ido en estos viajes con su papá. Ahí está la leña, ahí está el fuego, ahí está el cuchillo. Ahí está el hombre que va a ofrecer, Abraham. Y cuando ve a su alrededor y comienzan a caminar hacia ese monte, no sabe que su padre ha recibido algo grave en su corazón. Dios le ha dicho, sacrifícame al niño en el monte Moriah. El viaje es normal como todo lo demás, pero cuando comenzaron a acercarse, comenzó a pensar Isaac, y algo
no se le hacía correcto. Veo todo, pero falta el sacrificio. Y hace una pregunta a su padre: Padre, dime una cosa. Tenemos todo lo que se necesita, pero yo en mi poca edad y en mi juventud, en mi falta de experiencia, veo que algo nos falta. Nos falta el sacrificio. No sabía ese jovencito que el sacrificio iba a ser él. Abraham lo sabía, pero Dios no se había presentado al jovencito para decirle hasta ese momento. Aunque él no es el encargado, podemos encontrar situaciones parecidas donde al niño se le dijo. En los días de Elí y de Samuel, cuando Samuel era niño, Elí estaba durmiendo y Samuel fue visitado por Dios 3 veces para hablarle de las grandezas. Pero en este caso Isaac, el niño, no sabe. Es un jovencito. Pero lo que sí sabe es lo que se necesita. Y cuando cuenta todo, se da cuenta: no veo el sacrificio. Y su padre no le contesta, le dice nada más: Dios proveerá. No fue hasta que comenzó a amarrarlo cuando el niño supo: yo soy el sacrificio. Pero hay una enseñanza ahí. Muchas, pero quiero concentrarme en una. Y es que hay veces la guianza del Señor viene porque notamos la necesidad. Óigalo de nuevo. Hay veces que Dios no nos dice directamente todavía, pero cuando comenzamos a ver alrededor, comenzamos a sentir que algo falta. Puedes estar en la iglesia y te das cuenta que tal vez hay predicación y tal vez hay palabra, tal vez hay diáconos, pero hace falta algo en la iglesia. A veces es un músico, a veces es alguien que dirija los cantos, a veces es alguien que limpie la iglesia, a veces es alguien que sea pastor de jóvenes, pero sientes la necesidad y a veces tú estás esperando que venga alguien de afuera. Isaac creía, de alguna manera se le olvidó a mi papá y tenemos que traer el sacrificio. No sabía que Dios le estaba presentando la necesidad para que él supiera que era él el que tenía que llenar esa necesidad, hasta que Dios lo comenzó a amarrar en aquel altar, así como su padre lo estaba haciendo, porque era Dios el que lo estaba mandando. Dios le estaba diciendo: te enseñé la necesidad, ahora eres tú el que tiene que llenar esa necesidad. Déjeme hablarle a los que están allá afuera. Hay demasiados cristianos, incluyéndome a mí en muchas temporadas, que seguimos diciendo: la iglesia está caída, los hermanos andan golpeados, la gente anda en las fiestas, el mundo se está destruyendo, y parece ser un lamento y un lamento, y vemos la necesidad de alguien que predique la palabra correctamente, y vemos la necesidad de alguien que ayude a los huérfanos, y vemos la necesidad de alguien que ayude a las viudas, y sentimos la necesidad de que la iglesia se levante en otra forma. Y la Biblia nos está dejando ver una cosa que es necesaria. No es solo suficiente que digas falta algo, pero es la siguiente frase la que va a ser la importante, porque de alguna manera cuando Abraham se le preguntó: Abraham, quiero hablar contigo, él dijo: heme aquí. Y cuando Abraham se le preguntó de nuevo: quiero hacer algo, él dijo: aquí estoy. Dios va a hacer algo poderoso en el sentimiento de quién es Él. Y lo que yo te estoy diciendo es que en la búsqueda del Señor, Dios hace la que sientas la necesidad, pero Dios también está buscando que seas tú el primero que da el primer paso y decir: heme aquí, envíame a mí. Lo hizo de otra manera con aquel gran varón. Cuando el libro fue escrito, el libro de Isaías, se presentó un joven que iba a ser profeta. Y en el capítulo 6 comenzó un gran mover del Señor. Y hubo una compulsión en el corazón de Isaías. Él sabía que esa visión no se le estaba enseñando nada más porque sí. De repente sintió algo y dijo: yo no puedo alabar como ellos alaban. Yo no puedo hacer las cosas que esos ángeles hacen. Y la Biblia dice que tomaron
un carbón encendido del altar y le tocaron los labios. Ahora ya estaba dispuesto. Y luego oye una plática, como que él no estuviera ahí. Dios hablando consigo mismo. ¿A quién irá y a quién enviaremos? No le dijeron tú, pero lo dejaron ver en los cielos que había una necesidad. Necesitamos enviar a alguien. Necesitamos enviar a alguien que pueda hablar con la gente en China. Necesitamos a alguien que vaya a hablar con los musulmanes. Necesitamos a alguien que hable con el vecino. Necesitamos a alguien que responda al llamado. Y no le estaban hablando a Isaías, estaban hablando el uno al otro. El Padre con el Hijo con el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y sintió la necesidad. Y esta es la respuesta de: heme aquí, envíame a mí. De nuevo le fue presentada una necesidad. Ahora era en el ámbito espiritual. Dios estaba buscando a alguien que tomara ese lugar, que se parara en la brecha, que hablara de la palabra. Y no le dijeron: Isaías, eres tú. Lo que él tuvo que entender es: estoy oyendo esta necesidad porque el Espíritu Santo me está llamando. Oh, danos, oh Dios, hombres y mujeres que en vez de llorar porque ven el dolor de la iglesia, que sigan llorando, pero que se paren para hacer algo. Oh, esto es necesario, varones y mujeres de Dios. Le pasó al jovencito Saúl, el rey de Israel. En una de las pocas buenas cosas que hizo, regresó del trabajo con sus yuntas de bueyes y oyó el clamor del pueblo. Había un montón de gente, llore y llore y llore y llore. Y se metió él a preguntar: ¿por qué llora el pueblo? 1 Samuel 11, porque están llorando. Y la Biblia dice que le contestaron en ese momento a ese jovencito Saúl: le vamos a decir por qué están llorando. Están llorando, estamos llorando porque hay un ataque del enemigo. Está rodeado un lugar que se llama Jabes de Galaad. Van a ser destruidos y se les ha dicho que se les va a sacar el ojo derecho, y por eso estamos llorando. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl en una forma de enojo santo, que mató a los animales y varó al pueblo de que llorara, y les dijo: enfrentemos esto, levante cada uno, agarre su espada y vamos a pelear. Cuando el Espíritu vino sobre él, no le trajo lágrimas en ese momento, le trajo la capacidad de accionar. Lo que él sentía es: hay una necesidad, heme aquí, envíame a mí. No te estoy diciendo que te metas en todas las cosas que ves que hay necesidad. No. Hay cosas que Dios no te ha llamado a hacer, pero todos debemos de sentir ese peso y debemos de oír la necesidad de los cielos cuando dice: ¿quién irá por nosotros? Debemos de ver la necesidad que existe, como cuando Isaac dijo: algo falta, algo falta, algo falta. El avivamiento en tu iglesia tiene necesidad en este momento que alguien se levante lleno del Espíritu Santo. Cuando ves que la iglesia le falta oración y no la tiene, sé tú el que cae sobre tus rodillas y clama a Jehová, aunque nadie lo quiera hacer. Cuando hay evangelismo que se necesita hacer los sábados, sé tú el primero en decir: heme aquí, envíame a mí, pero que no sean palabras que salen de tu boca, sino algo que le dices al Señor. Cuando Isaías lo dijo, se dio cuenta que su vida iba a ser transformada porque se puso en el altar y iba a ser un golpe tras otro golpe, pero su vida iba a ser un vaso útil en la presencia del Señor hasta hoy. Heme aquí, envíame a mí. No son palabras bonitas en un libro nada más. Es la respuesta del corazón humano para un Dios que dice: necesito quien me represente en la tierra. Necesito quien le dé un vaso de agua al sediento. Necesito quien le dé un plato de comida al hambriento. Necesito quien le dé la palabra al necesitado. Necesito quien visite a los que están encarcelados. La gracia de Dios y el poder de Dios, cuando se buscó en los cielos quien pudiera quitar el pecado del mundo, no había nadie más. Y estas fueron las palabras de Cristo espiritualmente: heme aquí, envíame a mí. Y por eso estamos tú y yo donde estamos. Y desde los días de ese varoncito, de Isaac, amarrado en aquel altar, Dios dice: te he hecho notar la necesidad para que sepas que tú puedes llenar esa necesidad. Tú serás el sacrificio. Te he dejado oír los cielos, Isaías, para que tú contestes y digas: heme aquí, envíame a mí. Te he dejado ver
la grandeza de los ataques de Satanás, para que tú puedas decir la ira santa sobre nosotros para enfrentar al enemigo, no en lo físico, pero en lo espiritual, para que sigamos el ejemplo de aquel que dijo desde los cielos, nadie más puede pagar. Cuando hubo lágrimas en los ojos de Juan, el que escribió Apocalipsis, alguien le dijo, no llores, no llores, no llores. Después de tanto llanto, le dijeron, el que está sentado en el trono, el Cordero inmolado, ha pagado el precio. Que Dios te ayude a pagar el precio y a caminar de tal manera que se acaben las excusas y los llantos que no producen nada. Hay un llanto santo, pero no estoy hablando de eso. El llanto y la queja de por qué estamos así y por qué aquel está caído y por qué esta iglesia va para atrás. Aunque esas cosas son necesarias como observación y planeamiento, son más bien la forma del Señor de enseñar quién será el sacrificio. Heme aquí, envíeme a mí. Dios te bendiga.